bienvenidos a un nuevo episodio de Sala Cero Podcast, un espacio académico donde analizaremos con profundidad los principios problemas del derecho penal. Desde la etapa procesal, esta etapa cumple una función esencial, que es actuar como un filtro de racionalidad de jus poniendo el Estado, evitando que llegue a un juicio en caso de insuficiencia probatoria. Pero en la práctica surgen dudas si este sistema de filtro está cumpliendo adecuadamente su función o si están yendo, por ejemplo, a juicio oral, procesos que no deberían de llegar a juicio oral. Para analizar este tema con rigor, contamos con la presencia de un doctor especializado en la materia. El doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, abogado penalista con maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es abogado de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Lima, lo que le ha permitido tener una base y un sólido conocimiento en este tema de corrupción de funcionarios y conocer con más ahínco aún qué es la etapa intermedia y el sobreseimiento. Doctor, bienvenido al podcast de Sala Cero. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes en este podcast y abordar este tema bastante interesante que precisamente no existía, por ejemplo, con el Código de 1940, sino que es una etapa propia del Código del año 2004. Perfecto. Doctor, ¿considera que la etapa intermedia está cumpliendo realmente su función de depuración procesal? ¿O que se ha convertido en un trámite más dentro del proceso penal? Depende mucho del juzgado en el cual uno finalmente se encuentra, pero de por sí, de hecho, sí existen juzgados donde efectivamente sí se hace un control al requerimiento acusatorio, por ejemplo. Se hace un buen control formal, se hace un buen control sustancial, se hace el filtro y muchos de esos casos sí llegan a juicio oral. Ahora, es verdad también que tal vez en algunas judicaturas a nivel nacional hay quienes sostienen de que la etapa intermedia no va cumpliendo ese rol en razón que no interesa lo que el abogado defensor plantea a la acusación, ya sea una excepción de improcedencia de acción, observaciones a la acusación, solicita un sobreseimiento, pero igual esa acusación siempre llega a juicio oral. Por eso es que hay algunos que sostienen de que es innecesario precisamente esa etapa intermedia. Yo creo que depende mucho, ¿no? Yo, sin embargo, soy esperanzado que sí hay que entender que va a depender mucho también de cómo presentamos el requerimiento acusatorio y va a depender mucho también de cómo la defensa realmente haga una observación adecuada a esa acusación fiscal. Doctor, como bien es cierto que en la etapa intermedia tenemos un juez distinto que al juez que vamos a tener en la etapa de juicio oral, ¿podría explicarnos por qué esta necesidad de tener un juez distinto que el juicio oral? ¿Por qué nace esta necesidad? Básicamente por el tema de la imparcialidad. De hecho, los roles que cumplen los jueces son en diferentes estadios. Tengo al juez de investigación preparatoria, conocido también como juez constitucional, que ingresa en la etapa intermedia, precisamente para hacer el saneamiento del proceso. El saneamiento no solamente del requerimiento acusatorio, sino también del requerimiento de sobreseimiento. Él decide, no analiza el fondo, no analiza actividad probatoria, eso ya le corresponde al juez de juzgamiento y es quien lógicamente recibe este caso y tiene que ser muy imparcial. Si yo ya tengo, por ejemplo, ¿no? hay alguno que sostiene, debería ser solamente un juez tal vez, pero ya estaríamos ante un juez que está parcializado, porque ya sería un juez que ya hizo el filtro de la acusación, para él está muy bien la acusación, y sería el mismo juez que emitiría una sentencia. Entonces yo tengo parcialización ahí. En cambio, si yo tengo un juez de etapa intermedia quien me va a analizar la procedencia de la acusación, debe ser otro quien está a nivel de juzgamiento y quien analice el contexto de la actividad probatoria. Es más, hay quienes sostienen que debería haber un juez para investigación preparatoria que no sea el mismo de etapa intermedia. Doctor, para la acusación fiscal se exige una imputación concreta. ¿Qué consecuencias genera este tipo de definiciones en etapa intermedia y por qué muchas veces no son corregidas oportunamente? Es trascendental porque cuando el representante del Ministerio Público formula una acusación, la acusación tiene que cumplir una serie de premisas. Premisas fácticas, premisas jurídicas y premisas probatorias. Las fácticas son los hechos.
nos centramos en la premisa jurídica que guarda relación con la imputación. El Ministerio Público, si atribuye a alguien, por ejemplo, a la comisión de lavado de activo, tiene que señalar la participación. ¿Dónde participó? ¿Fue el que originó el ilícito? ¿Estuvo en la fase de, por ejemplo, de traslación? ¿Estuvo en la fase de ocultamiento, tenencia? O sea, se tiene que establecer el grado de participación. Si se atribuye a alguien la comisión de un delito, por ejemplo, de infracción del deber, colusión, habría que señalar si fue parte del comité de selección, si fue el operador jurídico, si fue quien firmó el contrato, etc. Es decir, las imputaciones son muy importantes para formular una acusación. ¿Qué sucede si la acusación fiscal no tiene una imputación concreta? Entonces, en etapa intermedia se tiene que hacer ese análisis, en un control básicamente sustancial. El control sustancial me establece que si, por ejemplo, la acusación no cumple con una imputación concreta respecto a cualquier delito, entonces esa acusación no debería llegar a juicio oral. Porque ¿cómo puedo llegar a juicio oral si no sé sobre qué está imputando? Entonces resulta siendo trascendental las cuestiones de imputación jurídica de cualquier delito, y el juez en el control sustancial tiene que hacer ese análisis objetivo de la acusación. Si lamentablemente la acusación no cumple con una imputación concreta, entonces se tendría que emitir el auto de sobreseimiento y no tendríamos por qué llegar a juicio oral. Ok, entonces lo que se pretende llevar, por ejemplo, las pruebas que uno pretende llevar a juicio oral en la etapa intermedia, ¿se sanean formalmente o existe cierta contradicción por parte de la defensa de lo sustancial que hay en un medio? Claro, lo que pasa es que ahí vamos a precisar, ¿no? Hay dos tipos de controles, como muy bien nosotros lo conocemos, ¿no? Hay incluso quienes sostienen que debería haber un tercero, que es el control legal. Pero el control formal guarda mucha relación con el contenido externo de la acusación. Entonces, es suficiente, por ejemplo, identificar a los presuntos autores del hecho delictivo, señalar la narración de las premisas fácticas con las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, establecer el tipo penal y, lógicamente, el contenido de los elementos probatorios. Cuando hacemos un control, o sea, y eso en la gran mayoría pasa, pero cuando hacemos un control sustancial, el control sustancial es analizar que, por ejemplo, en cuestiones de los medios probatorios, tienen que cumplir los estándares probatorios. ¿Qué significa? Que tienen que cumplir, aparte de la legalidad, la pertinencia, la conducencia y la utilidad. Y eso que tiene que cumplir parte de la sustentación de quien presenta las pruebas. Por ejemplo, si el representante del Ministerio Público no sustenta muy bien los estándares de pertinencia, conducencia y utilidad, no es tanto responsabilidad del juez, porque el juez, bajo el principio de oralidad, tendría que ver cómo yo sustento la presentación de estos medios probatorios. Si no lo sustenta, entonces no tendrían por qué llegar a estos medios probatorios a nivel de juicio oral. Lo mismo sucede con la defensa. Si la defensa va a plantear sus medios probatorios, sus testigos, sus documentales, sus pericias, debe establecer dentro de los estándares pertinencia, conducencia y utilidad. Si no lo logra sustentar, no se puede. Ahora, lo otro es que sus medios probatorios no sean pertinentes, no sean conducentes y no sean útiles, entonces tampoco tendría que llegar a juicio oral. El juez tiene que hacer un control y las partes tienen que sustentar adecuadamente. En cuanto a la actividad probatoria, ¿cuál es el verdadero alcance de esta participación probatoria en la etapa intermedia y cómo impacta en el juicio oral? Son dos. Técnicamente, la terminología de análisis probatorio o actividad probatoria corresponde al juicio. Ahí se hace. El Código Procesal Penal establece actividad probatoria. Empezamos con el imputado, los testigos, empezamos con el perito y empezamos con las documentales. Y eso es algo que se va a desarrollar en juicio oral. Ahí habría que sustentar, establecer, utilizar técnicas de litigación oral. En la etapa intermedia, lo que el estándar en cuestiones probatorias, lo que no es técnicamente en realidad el término actividad probatoria, pero sí los estándares probatorios de sustentación de las cuestiones sustanciales, consiste fundamentalmente en establecer por qué este medio probatorio es pertinente. Si yo, por ejemplo, presento una pericia grafotécnica, ¿cuál es la pertinencia? Poder establecer si en este documento la firma es real, no es real, es falsa o no es falsa, ¿no? Luego, la conducencia. ¿Qué quiero comprobar? Quiero comprobar la comisión, por ejemplo, del delito, en este caso, de uso de documento falso o falsificación de documentos. ¿Y cuál viene a ser la utilidad? Reforzar mi teoría del caso, ¿no? Entonces, esas sustentaciones de cada uno de los medios probatorios lo vamos a establecer. Ahora, ¿es importante? Sí, pero es solamente como una regla de procedibilidad. Ya en el juicio oral,
la sustentación es mayor. La sustentación de la actividad probatoria no solo es en pertinencia, conducencia y utilidad de forma genérica, como suele hacerse en etapa intermedia, sino que ya es mucho más específica documento por documento. Ahora, en el juicio oral se va a poder confrontar cada uno de estos documentos, ¿no? Entonces la otra parte podría confrontar los testigos, las declaraciones, los peritos, ahí se desarrolla técnicamente el debate, que no ocurre, por ejemplo, en etapa intermedia. Doctor, ¿se ha debatido sobre si deberían existir mecanismos más rigurosos de control probatorio en esta etapa intermedia, más especialmente en casos complejos? ¿Esto usted cree que es necesario? Totalmente. Yo creo que sí, porque una cosa es que yo lleve una acusación por un delito de hurto, o que yo lleve una acusación por un delito, se me ocurre, lesiones simples, lesiones graves. Otra cosa es diferente si yo llevo una acusación por un caso de corrupción, por un caso de lavado, por un caso de crimen. Lógicamente, en este tipo de delitos que son conocidos no convencionales, necesito mayor estándar probatorio para imputar crimen, para imputar un delito de lavado, para imputar organización criminal, por ejemplo, o corrupción de funcionarios. Por eso es que las pruebas tienen que ser mucho más específicas, no pueden ser genéricas, ¿no? A veces, ¿cuál es el problema? De que en etapa intermedia se suele presentar ciertos documentos para acreditar prácticamente todo ya la comisión del delito. O sea, suficiente un documento para establecer lavado, suficiente 2 testigos para establecer organización criminal. Y eso no puede ser posible. En cuestiones mucho más complejas deben ser las exigencias probatorias lógicamente mayores, ¿no? A menos de las situaciones flagrantes, porque claro, en una situación flagrante delictiva, ya los medios probatorios que yo tengo son mucho más inmediatos. Pero en los otros casos más complejos, yo no tengo prueba directa, entonces tengo que regirme a cuestiones de prueba indiciaria. Entonces ahí sí yo tengo que tener mayor prueba indiciaria para que lógicamente se desarrolle una adecuada actividad probatoria. Y no solamente por parte, en este caso, de la Fiscalía, sino que la defensa también debe hacer defensa activa. A veces no lo hace defensa activa, simplemente espera que el Ministerio Público por ahí no sustente algo, entonces la defensa aprovecha eso, juega la defensiva, pero debería en todo caso la defensa también establecer tal vez una tesis demostrativa. Sería bastante interesante, sobre todo en cuestiones complejas. Doctor, cuando se habla sobre el sobreseimiento, esto constituye una decisión clave para evitar juicios innecesarios. Sin embargo, en la práctica parece aplicarse con cautela excesiva. ¿Por qué existe esta resistencia a su aplicación en el sistema penal peruano? Depende mucho de la decisión del fiscal. Cuando el fiscal emite una disposición de conclusión, decide bien acusar o sobreseer. Si el fiscal decide un sobreseimiento, es en base a causales de un sobreseimiento. Hay causales. Por ejemplo, los hechos atípicos, extinguido el ejercicio de la acción penal, es imposible poder incorporar nuevos elementos de convicción a la investigación, por ejemplo, ¿no? O existe una causa de justificación, una causa de no punibilidad. El Código Procesal Penal establece causales. El Ministerio Público investiga, pero no puede ser inventor del delito. Entonces, hay personas que denuncian muchas cosas, el Ministerio Público tiene un indicio, una duda, investigamos y luego decimos, esto no está para acusar. Entonces emitimos un requerimiento de sobreseimiento. Ese sobreseimiento que formule el fiscal tiene que pasar también por un control. Y eso es algo bastante interesante porque muchos creen que solamente hay que hacer el control a la acusación. Y no es así. El Código Procesal Penal establece que también se puede hacer y se va a hacer un control al sobreseimiento. Ahora, puede ser de que el juez no esté de acuerdo con el sobreseimiento. O puede ser quien se oponga, que lógicamente viene a ser el agraviado, también sustente del por qué no hay que sobreseer la investigación. Esto ya va a pasar a los filtros, por ejemplo, del fiscal superior para que tome una decisión si se formula una acusación, si se amplía investigación o confirma el sobreseimiento. Si se confirma un sobreseimiento, es cosa juzgada. Ya eso queda ahí establecido, ¿no? Ahora, lo otro es que cuando lógicamente ya formulando en el caso de la acusación no cumpla los estándares establecidos, entonces el juez, por ejemplo, señala de que en ese caso no debe pasar a juicio oral, no se emite el auto de enjuiciamiento, sino lo que se emite es un auto de sobreseimiento. Yo creo que está mucho en la fundamentación, porque tampoco podemos tener casos para acusar y el fiscal diga, no, bueno, me da pereza llevar una acusación, ¿no? Y mejor emito un sobreseimiento, no. Yo creo que las reglas siempre están establecidas
Presupuesto para una acusación, presupuesto para un sobreseimiento. Si se cumplen los presupuestos, hay que acusar o hay que sobreseer, ¿no? Justo a lo que está haciendo mención, doctor, en el sobreseimiento hay una principal diferencia en dos tipos de sobreseimiento: sobreseimiento por insuficiencia probatoria y sobreseimiento por inexistencia del hecho. ¿Qué considera usted relevante en estos dos diferenciales sobreseimientos? Mire, yo siempre he dicho, o sea, hay una diferencia. Yo, por ejemplo, considero inexistencia de un hecho es algo que particularmente deberían quitarle de las causales de sobreseimiento. ¿Por qué? Porque para eso tienen las diligencias preliminares. En una diligencia preliminares uno establece si se dio o no se dio un hecho. Otra cosa es si ese hecho constituye o no constituye delito. ¿Qué señala el Código Procesal Penal? Que el hecho no se suscitó, que el hecho no existió. Entonces es un tiempo de cerca de 16 meses, más de un año, investigando algo que no se dio. Eso es algo bastante absurdo. A nivel de diligencias preliminares deben identificarse los acontecimientos. Ahora, el código lo señala, pero yo creo que ahí hay una patinada del código, ¿no? No debería establecer. Lo otro que sí bastante interesante es insuficiencia probatoria. Eso sí, porque no se trata de buscar los tres pies al gato, ¿no? O sea, si yo voy a investigar un hecho de lavado, un hecho de corrupción o cualquier hecho delictivo, yo tengo que tener medio probatorio que sustente mi imputación. Si alguien me dice, por ejemplo, atribúyale a una persona corrupción y yo investigo y no encuentro nada, o si encuentro son algunas irregularidades que no tienen relevancia penal, tengo que sobreseer. Entonces, se tiene que sobreseer. Hay insuficiencia probatoria para poder acusar. No tengo pruebas. A veces existe el problema de que puede existir presión mediática, ¿no? De que la población diga, por ejemplo, acuse, y eso a propósito de las cuestiones de Semana Santa puede pasar lo que le pasó a Jesucristo, ¿no? Cuando la población, porque Poncio Pilato, ustedes recordarán, Poncio Pilato dijo, bueno, yo no he visto que este señor que Jesús haya hecho algo grave como para que merezca que lo crucifiquen, ¿no? Entonces la población decía, sí, crucifíquenlo. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Bueno, la población exige, te pongo al más sanguinario delincuente que es Barrabás, y acá Jesús, ustedes eligen. Tal vez él creyendo que nadie quiere que esté pues el más sanguinario delincuente, pero lo que quería era la crucifixión, lógicamente, de Jesús. ¿Qué es lo que hizo? Él se lavó las manos y bueno, lo crucificaron lamentablemente. ¿Y qué pasaría si yo tengo un juez Poncio Pilato? ¿O qué pasaría si yo tengo un fiscal Poncio Pilato? No interesa que no haya pruebas, formula acusación. Y ese es un problema. Si yo no tengo pruebas, no tengo por qué acusar. La población no lo parece, ya, pero la población no son abogados. Uno se rige bajo el contexto del principio de legalidad y tendré que formular acusación si tengo medio probatorio. Si no lo tengo, hay insuficiencia probatoria, lo voy a sobreseer, así la población no le parezca, ¿no? Y ese es un contexto bajo la premisa del principio de legalidad. Okay. El uso inadecuado del sobreseimiento puede generar tanto impunidad como persecuciones injustificadas. ¿Cómo debería el FES equilibrar esos riesgos en su decisión? Es que precisamente en el sobreseimiento sí hay un papel activo del juez, paradójicamente. Dos cosas. Primero, que cuando uno sobresee, los más contentos son los imputados. Si a mí me estaban investigando, o a fulano le estaban investigando cohecho, colusión, cualquier delito, lo sobreseen felices. ¿Quién no se encuentra feliz? El agraviado. El agraviado dice, ¿cómo es que si yo he sido víctima de un delito de violación, tocamientos de individuos, un hecho de corrupción, lo que fuera, sobreseen el caso? Entonces planteo lógicamente la observación, me opongo al sobreseimiento fiscal. Tengo que sustentarlo bien. Ahora, ¿qué pasa si no lo sustenta? Porque tal vez el agraviado ya no quiere problemas, es un desgaste emocional, no importa que han sobreseído mi investigación, ya no me meto, no planteo oposición al sobreseimiento, pero el Código Procesal Penal sí establece una labor lógicamente activa también por parte del juez, porque si no le parece el sobreseimiento, lo eleva al superior, para que el superior vea si revoca en este sentido el sobreseimiento y ordena que otro fiscal formule una acusación o que se desarrolle una investigación de naturaleza suplementaria, ¿no? Entonces yo creo que si, por ejemplo, sobreseemos por sobreseer, el fiscal sobresea un sobreseimiento por sobreseer, el juez, bueno, no le importa porque hay carga, entonces dicen, no hay que llegar a juicio oral, estaríamos sin impunidad, o sea, estaríamos sin impunidad, miles y miles de casos que deberían formular esa acusación se sobreseerían porque, entre comillas, no quieren evitar la fatiga, y lo mismo el juez. Entonces ahí estaremos hablando de una desnaturalización de la esencia
de la propia etapa intermedia, que es hacer un control no solamente de la acusación fiscal, sino del sobreseimiento también. Doctor, y justo hablando de la etapa intermedia, se entiende que esta etapa debe ser célere, debe de ser simplemente una evaluación de esto, va o no va, pero en la realidad se nota mucho que esta etapa se dilata por un tiempo prolongado. Si mal no recuerdo, la etapa intermedia del juicio que le querían a Keiko Fujimori duró más de 2 años, ¿no? 2 años y un poquito más. ¿A qué se debe esta prolongación? Si tenemos entendido todos, jueces como abogados, que esta etapa es célere. ¿Por qué sigue esto siendo problemático en la etapa intermedia? Es que no establece un plazo técnicamente como sí te establece el juicio oral. El juicio oral sí se establece un intervalo de días de sesión en sesión, la cual, por ejemplo, no sucede con la etapa intermedia y es por eso de que puede dilatarse mucho tiempo. Ahora, lo otro también es establecer, por supuesto que sí, el grado necesariamente del tipo de investigación. No es lo mismo que yo tenga un caso simple en etapa intermedia, que tengo un caso complejo o que tengo un caso como el que señalaba Keiko, ¿no? Que podrían abarcar ya en cuestiones de temporalidad 36 meses y demás en diligencia preliminar o investigación preparatoria. Cuando esto sucede, naturalmente la etapa intermedia es mucho más amplia. Ahora, hablamos de la celeridad, sí, y yo creo que ahí una de las soluciones son dos. Yo planteo dos. Primero, que la etapa intermedia tenga plazos establecidos. Lo otro, ¿qué sucede, por ejemplo? Caso complejo, formulo la acusación, hacen observaciones en la acusación, el fiscal lo subsana, nuevamente hay observaciones, le dan al fiscal, el fiscal supuestamente subsana, lo van devolviendo, debería haber en el Código Procesal Penal un número máximo de cuántas veces te devuelve. Yo creo que eso sería bastante interesante porque nos permitiría tener un quantium de tiempo y de esta manera sí considero que podríamos arribar en un menor tiempo posible para poder emitirse el auto que corresponda, que no solamente puede ser juiciamiento, sino que puede ser, por ejemplo, también sobreseimiento. Yo creo que hay que hacer esos cambios esenciales para tener mayor celeridad al contexto de la etapa intermedia. Claro. Doctor, también se ha señalado que el juez en algunos casos adopta el rol pasivo frente a acusaciones deficientes. ¿Debería fortalecer el control judicial en esta etapa? Yo creo que, claro, es que no, mira, uno ocupa un cargo y hay que hacer un buen filtro de elección. La Junta Nacional de Justicia también tendría que evaluar si realmente tenemos jueces idóneos, fiscales idóneos para el cargo. Yo creo que es un aspecto muy importante, la idoneidad, porque cuando me sustentas que tenemos un juez que no hace un control o hace un control deficiente, algo está pasando. Pero, ¿qué sucede si yo tengo un juez deficiente? Debería la defensa ser una defensa activa. Entonces la defensa podría encuadrar, podría solicitar incluso la recusación del juez que hace observaciones realmente obsoletas, que no dirigen muy bien la etapa intermedia. El problema sería de que si tengo un juez deficiente y una defensa deficiente, entonces ahí sí no interesa lo que la acusación tenga, igual la acusación llega a juicio oral. Yo debería tener por lo menos esa ponderación. Si el juez está mal, la defensa debería. Ahora, lo ideal es que los dos naturalmente estén bien, ¿no? Ahora, lo otro sea de que el fiscal tenga una acusación y no lo sustente también y lo termine sobreseendo. Y eso genera impunidad y por el otro lado, obviamente, vulneraciones también al derecho de defensa, al debido proceso, a la debida motivación, al buen desarrollo de la etapa intermedia y demás. Doctor, ¿y cómo debería de ser la actitud, por así decirlo, cómo debería de comportarse un abogado defensor en etapa intermedia? ¿Qué es lo que no se le debe de escapar? ¿Qué es a lo que debe de estar pendiente para cumplir con su función? Porque es procurar la defensa del que va a ser imputado. Claro. Bueno, en este caso, por ejemplo, primero conocer el marco de temporalidad. Cuando el fiscal emite una disposición de conclusión de investigación preparatoria, el abogado defensor tiene que tener la disposición de conclusión. ¿Para qué? Para que luego controle el tiempo que tiene el fiscal para formular el requerimiento que corresponde. Recordemos que se tiene 30 días en casos complejos para que el fiscal acuse o emita un sobreseimiento. Tenemos 15 días en el caso simple, ¿no? Primero cuando se tiene el marco de temporalidad. Ya cuando se tiene el marco de temporalidad y si no lo cumple el fiscal, uno plantea un control de plazo. Cuando ya el fiscal formula el requerimiento que corresponde, el juez corre traslado a las partes y te da solamente 10 días. 10 días, y ahí hay un problema porque si la defensa no sabe el marco de tiempo que yo tengo una vez que me han trasladado la acusación, tal vez quiera luego presentar medio probatorio que sean extemporáneos. Entonces, primero,
¿no? Aparte que te notifiquen la conclusión, segundo sería de que estés muy atento del marco de temporalidad de los 10 días. Tercero, analizar la acusación fiscal, por ejemplo. Si yo veo que la acusación no cumple con las exigencias de las premisas fácticas, que son narración de los hechos, premisa jurídica, que es la subsunción de tipo penal, o premisas probatorias, entonces realmente esa acusación no tendría que llegar a juicio oral y yo tendría que plantear una excepción de improcedencia de acción, tendría que requerir un sobreseimiento, tendría que plantear todos esos medios técnicos de defensa para atacar concretamente, analizando adecuadamente la acusación. ¿Qué es lo que yo he visto? A veces te plantean una excepción de improcedencia de acción en etapa intermedia, pero no te sustentan cuál es la tipicidad. Entonces te presentan un escrito al parecer para solamente recibir el honorario de quien le está pagando, nada más. Ese es un problema, ¿no? Habría que analizar objetivamente la acusación y plantear las observaciones que correspondan adecuadamente. Cuando se establece todo ello, y yo veo a pesar de ello una labor del juez que no motiva, entonces habría que solicitar una recusación, observaciones o quejas al juez que deje, por ejemplo, pasar una acusación, así esta acusación no cumple con las exigencias que señala el Código Procesal Penal. Desde la perspectiva del Ministerio Público, esta etapa es clave para sostener una acusación sólida. ¿Qué aspectos deben reforzarse en la construcción de la acusación? En realidad son varias cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo veo casos de organización criminal, veo casos, por ejemplo, de lavado de activos, ¿no? Hablo de organización criminal, hablo de las cuestiones de lavado de activos, ¿no? Hablo de cuestiones de corrupción de funcionarios en proceso de licitación o contratación, entonces hay que reforzar muy bien la narración de los hechos, si tengo plural de imputados. Porque es frecuente que si yo hago una narración genérica de los hechos, posiblemente la otra parte me va a hacer observaciones porque no existe una imputación concreta. Entonces yo tengo que narrar los hechos, así tenga 30 imputados sobre cada uno. Eso hay que reforzar. Dos, la imputación jurídica igual también. Reitero, en casos mucho más complejos, si yo le atribuyo, por ejemplo, a alguien parte de una organización criminal, yo tendré que señalar, pero ¿qué era? El líder, cabecilla, el integrante, el financista, el brazo legal, el brazo externo, etcétera. Yo tendría que hacer una sustentación. Y por último, las pruebas. Que las pruebas se ajusten realmente a lo que yo voy a imputar. No porque tenga más pruebas significa que voy a reforzar mi acusación. A veces es sobreabundante. Entonces yo tengo que buscar ello, lógicamente, para que el contexto de mi acusación sea mucho más real y pueda tener una acusación que llegue al juicio oral, no solamente para especular en la actividad probatoria, sino para ganar el juicio oral. Doctor, hemos entendido con mayor eficiencia qué es la etapa intermedia y qué es lo que debe de hacerse en la etapa intermedia. Ahora, usted en un momento habló sobre ciertas recomendaciones que haría en esta etapa, por ejemplo, ponerle un tiempo para que no se dilate por un extenso tiempo, comprendiendo que lo central es el juicio oral, ¿no? Si nos demoramos más en etapa intermedia que el juicio oral, terminaría siendo algo malo. ¿Qué otra recomendación necesaria podría hacer para que esta etapa cumpla su función y realmente sanee el proceso que se va a llevar a juicio oral? Va a ser muy determinante aquí la labor del juez de garantías, del juez de etapa intermedia, quien es finalmente el que va a dirigir. Por supuesto que si el juez advierte alguna falencia en el control formal, tendría que establecer y decirle, señor fiscal, le voy a devolver por única y última vez su acusación. En el caso usted no lo sustente en un plazo establecido, bueno, habrá que emitir el auto de sobreseimiento, porque si no cumple la forma, no voy a analizar el contexto sustancial. Va a depender mucho del juez. Dos, si pasa el control formal y analizamos el control sustancial, lógicamente el juez es quien va encaminando, quien va a tener que orientar. Mira, usted, señor fiscal, tal vez no me está sustentando pertinencia conducente de utilidad, usted defensa tampoco. Entonces el juez va a canalizar. Ahora, hay situaciones donde no sé si por cansancio del juez o demás, el juez puede decir, bueno, yo veo que el Ministerio Público tenga se me ocurre, 200 medios probatorios, ya hemos sustentado 50, los otros, ¿quieren que sustentemos o no? Y creo que como están cansados, dice ya, entonces que pasen todo a juicio oral. Y eso tampoco debe ser, porque así el Ministerio Público presente 200, se tiene que sustentar los 200 y ver el filtro, cuántos pasan, tal vez 100 pasan o 100 no pasan. Entonces va a depender mucho también de cómo el juez, lógicamente, va dirigiendo. Si él permite ciertas cuestiones, entonces vamos a tener siguiendo algunos problemas en etapa intermedia.
¿no? En etapa intermedia. Hay que reforzar también, aparte de las partes, la labor del juez. Una última aclaración, doctor. El agraviado, usted mencionó que podría manifestarse sobre el posible auto de sobreseimiento. ¿Hasta qué punto podría intervenir para que no se sobresea el proceso y pues el proceso pueda continuar? ¿Hasta qué punto se puede intervenir? Claro. Es interesante porque tampoco se trata de que yo me oponga al sobreseimiento por oponer. O sea, si la persona, el agraviado, dice, a mí no me parece que el sobreseimiento ha sido debidamente requerido, yo tengo que sustentar por lo menos 3 razones por las cuales considero que no está bien sobreseído. Si el fiscal no formuló una acusación por el delito, digamos, de colusión, entonces yo me opongo y digo, ¿cómo es que el fiscal ha formulado un requerimiento de sobreseimiento si nunca realizó una pericia contable, si nunca realizó un levantamiento de telecomunicaciones y secreto bancario, si nunca citó, si nunca tuvo parte del expediente de proceso de licitación? Entonces, ¿cómo, si no tenía los elementos de convicción, cómo es que sobresea una investigación? No tendría lógica. Lo mismo se diría si alguien imputa a una persona delito de violación y la menor nunca, por ejemplo, pasó reconocimiento médico legista o nunca tuvo la declaración en cámara Gesell y lo sobreseyeron. Entonces, quien se opone al sobreseimiento tiene que sustentar por lo menos 3 situaciones del por qué está mal sobreseído. Eso va a ayudar y va a ser su participación. De ahí, una vez que se opone, va a estar en la audiencia, lógicamente, del control del sobreseimiento donde va a tener participación. Y en el caso se emita la confirmatoria de la misma, su última participación que puede tener el agraviado es cuando plantea una apelación. Ya de ahí lo que se decide en apelación ya es irrecurrible. Ya no podría hacer absolutamente nada. Doctor, se le agradece por su valioso aporte a nuestra comunidad jurídica y por acompañarnos en este nuevo episodio. Doctor, para finalizar, queríamos que nos dé unas conclusiones, unas palabras finales tal vez, o unas recomendaciones que le podría hacer pues, a nuestra comunidad de los que nos ven, que son mayormente estudiantes, que son personas que están formando en el derecho, que son nuestros compañeros, las personas que están detrás de este proyecto. Queríamos saber qué palabras puede dar a ellos. Bueno, en primer lugar, agradecido a cada uno de ustedes, a Youth Lithium, por la invitación a este podcast Sala Cero. Es un honor estar con ustedes y dirigiéndome a los estudiantes de Derecho, a quienes son como una esponjita y van absorbiendo día a día los conocimientos y también van teniendo ahí siempre algún abogado que pueden simpatizar. Entonces hay que establecer lo siguiente. En primer lugar, la etapa universitaria es una etapa maravillosa. Después de eso, las cosas no vuelven a ser igual. El posgrado es interesante, pero los sabores de la universidad son únicos. Hay que aprovechar al máximo los conocimientos. 2, el tema que hemos abordado es un tema muy interesante. La etapa intermedia, a pesar que ya se tienen cerca de 22 años desde la implementación del código del año 2004, todavía va existiendo algunas situaciones como es el que hemos estado analizando. Por eso es que yo considero particularmente de que hay que hacer ciertos cambios conceptuales en la etapa intermedia. Uno, por ejemplo, cuando uno lee cualquier libro de etapa intermedia, todos los libros dicen y conceptualizan, incluso los docentes, etapa intermedia prepara el juicio oral. Y eso pareciera que no interesa lo que tenga la acusación, igual siempre llegamos a juicio oral. Yo creo que eso está mal, porque la otra función o finalidad, que no lo dicen los libros, no lo dicen incluso ni siquiera los artículos, es evitar tener juicios innecesarios. Yo creo que si tenemos esos 2 marcos esenciales, vamos a tener una etapa intermedia que haga un filtro establecido a la acusación y de esta manera no lleguemos al juicio oral sin tener nada al momento de desarrollar actividad probatoria. Y ahora invitar a los chicos y demás que analicen este tema, porque si bien es cierto, se habla mucho de etapa intermedia, todavía hay muchas cuestiones problemáticas que deberían analizarse y por supuesto que sí, sustentarse. Nos vemos en el siguiente episodio, así que dale me gusta y síganos en nuestras redes sociales. Ya sabes, no te olvides seguirnos, dejar tu comentario y darle like y suscribirte pues, a Sala Cero Podcast. Y nos encontramos felices de haberlo tenido con nosotros, doctor. Gracias. Siempre nos apoya en cualquier iniciativa que tenemos, así que dejen en el comentario qué doctor les interesaría tener. Tal vez al doctor Emerson nuevamente, porque es una persona pues, que siempre nos está apoyando en Youth Delictum y en Sala Cero. Así que nada, suscríbete, muchas gracias y adiós. Adiós.